Empezar, entrenar, disfrutar, sufrir, decir adiós, llegar, competir, festejar, llorar, viajar, soñar. Una carrera, un salto, un gol, una meta, la gloria, una medalla, el final. Ser olímpico es de pocos, es eterno. Coronados de gloria. La historia después de la historia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Coronados de Gloria. La posibilidad hoy de entrevistar a Conrado Porta con una linda carrera para poder repasar. Querido Conrado, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Todo bien? Buenas Bienvenido. tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Me Vamos a charlar un rato. ¿Cómo no? Bueno, los aros olímpicos muestran un camino interesante que vos Sí. transitaste. ¿Cómo arrancó? Eso que después se iba a transitar con esfuerzo, con dedicación y que ahora vamos a repasar. Arrancó de muy chico en Santa Fe. Yo soy de la ciudad de Santa Fe. Arranqué a los 7 años. Aprendí a nadar. Se ve que tenía ciertas condiciones naturales. Y me acuerdo que un señor le dijo a mi mamá, me dijo a mí si yo quería ser nadador. Digo, yo no sé, pregúntele a mi mamá. Claro, que diga ella. Bueno, y ahí empecé en gimnasia. Gimnasia era un club que tenía mucha natación, tenía un equipo bastante grande y bueno, y enseguida empecé a nadar. Fue una cosa, yo la escuchaba recién a Ethel y me identificaba con ella porque ella dijo, estábamos en el club todo el día. Sí. Y creo que los que somos de esa época, de club. Ethel, por supuesto, mucho más joven que yo, pero nosotros estábamos en el club todo el día. Era el lugar donde íbamos, sobre todo en verano. Y bueno, de a poco me fui metiendo en esto de nadar. Los resultados, por supuesto, te ayudaban a hacerlo con más ganas. El club estaba bien organizado. Había buenos entrenadores, buenos dirigentes, viajábamos, el equipo era lindo, el grupo era... Es más, tengo muchos amigos de aquella época que nos vemos hoy. Ahora, vio algo el que le preguntó a tu mamá. Sí. Dijo, el querido Chango Ponce Aragón, gran... No te olvidas más de ese. No me olvido más. Esto que marcás respecto de, bueno, había equipo, había grupo, el club nos daba esas condiciones, pero ¿cuánto hay del deportista, cuánto hay de innato en el deportista más allá después de toda esa preparación? ¿Qué crees hoy, con el camino recorrido? Sí, esto es una pregunta que nos hacemos creo que todos los deportistas y lo haces un montón de veces a lo largo de tu carrera. Yo creo que hay una buena parte innata y una gran parte del trabajo. No es ni uno ni lo otro, creo que eso lo sabemos todos. Sí. En algunos deportes y en alguna edad, creo que lo innato es más fuerte que lo que se trabaja. Y por eso también hemos visto en muchísimas oportunidades, en natación acordate que estamos hablando de chicos muy jóvenes, ¿no? Teníamos 8, 9, 10, 12 años, éramos muy jovencitos. Y vos tenías chicos con muchas calidad para nadar, muchas condiciones, y que bueno, iban pasando los años y su trabajo no era tan fuerte y no terminaban siendo lo que podrían haber sido. Pero bueno, ahí es donde entra la otra parte de la que vos preguntabas, ¿no? Sí. ¿Cuánto de trabajo hay, cuánto de dedicación, cuánto de pensar que esto es lo que vos querés hacer también, ¿no? Porque eso también es importante, decir, che, yo quiero hacer esto. ¿Y en tu caso, cómo fue? Cuando, más allá de lo que te dijo... Sí, en mi caso creo que también es un poco una mezcla. Una mixtura de eso, ¿no? Exacto, se fue dando con buenos resultados. Después tuve algunos años, por ahí a los 12, 13, que las cosas no me salían.
justo hubo un cambio de entrenador en el club. Se fue un señor que yo adoro también, el alemán Jorge Drenker, toda una institución, pero bueno, se fue él, vino Raúl Esternat, que terminó siendo mi entrenador durante muchísimos años. Hicimos un cambio de dinámica en todo el equipo, a mí me cayó muy bien eso, y bueno, yo empecé a tener buenos resultados y ahí dije, che, me gusta esto, me gusta, yo creo que todos los deportistas nos gusta que nos vaya bien. Sí. Es un poco lo que hacemos. ¿Ese fue un punto de inflexión fuerte, quizás el más fuerte? Digo, fue un gran punto. Fue un gran punto. A los 14, 15 años se me dieron un par de buenos resultados que me llevaron a mí a decir, che, esto es lo que yo quiero hacer. Raúl fue un maestro en todo sentido, no solo maestro deportivo, sino también maestro en que las cosas hay que trabajarlas, hay que hacerlas. Nada viene de arriba. Un tipo muy disciplinado, muy ordenado, nos hacía entrenar mucho, con un lindo equipo, entrenábamos, algunos nos fue mejor, a otros no tanto, pero entrenábamos todos juntos. Y fue un momento de inflexión. Qué importante esto que remarcás respecto del equipo. Sí. Digo, porque más allá que dentro de la disciplina tenés momentos de competencia en equipo, después está solito mi alma en un momento. Entonces, evidentemente, fuiste de compartir muchos buenos grupos. Muchísimo. En gimnasia, y como te dije al principio, gracias a las redes y a lo que hoy nos volvemos a ver, pero yo siempre dije que si no hubiese sido por el equipo, hoy yo no podés. A lo mejor algunos pueden, nadar solo era muy difícil, son muchas horas. Nosotros entrenábamos cantidades de horas. En los veranos, yo te estoy hablando cuando yo tenía 16, 17 años, nadábamos, nos íbamos a las 7 de la mañana a Unión, que nos prestaba la pileta de 50 metros, a las 7 de la mañana, después volvíamos a la 1 de la tarde, pleno verano santafesino, 1 de la tarde a nadar en Unión, que era la pileta de 50, y después volvíamos a gimnasia a las 5 de la tarde a hacer patadas, a hacer los trabajos que no se podía perder el tiempo en la pileta de 50, a hacer la parte de física. Así que eran horas y horas y horas. Si vos no tenés a alguien ahí que te acompañe... Es imposible. Imposible. Imagínate que, más allá de quienes conocemos tu palmarés y demás, pero que del otro lado, hoy hay un par de generaciones que dicen, che, yo no conozco bien quién es Conrado. Estoy escuchando danos tu ficha técnica, en qué eras, cuál es tu especialidad, cuál ha sido tu palmarés. Yo, mis éxitos más importantes fueron en espalda, a pesar de haber corrido casi todo, menos pecho, que todavía sigo siendo muy malo nadando pecho y que la gente me carga, pero de chico nadábamos todo. Y después sí, a los 14 empecé a nadar mucho espalda. Ahí va. Y mis logros fueron en espalda. Fui récord argentino y sudamericano durante varios años, campeón sudamericano 76, 78 y 80. Récord sudamericano. Ahí fue un torneo donde fue muy bien en Guayaquil en el 78, que no solo gané 100 y 200 de espalda, sino gané 100 libre, cosa que era medio que nadie esperaba que... Claro, que al menos vos te destaques en eso. No, y iba por el andarivel 7, no sé qué, y terminé ganando. Fue uno de los recuerdos lindos que tengo. Es más, tengo un recuerdo muy lindo de ese sudamericano, que salí cuarto en 200 medley. Una cosa que yo tampoco nadaba, pero bueno, fue un momento que estaba muy afilado. En el 78 fui finalista mundial en Berlín, salí sexto en 100 y sexto en 200 espalda en el Campeonato del Mundo. Había ido a las Olimpiadas en el 76, en el 78 después de este sudamericano me fui a vivir a Estados Unidos, a una universidad que me ofrece una beca y me voy a vivir allá. Estuve viviendo 5 años en Estados Unidos, nadando y estudiando, y después, lamentablemente, no pude competir en los Juegos Olímpicos del 80, de razones que todos sabemos que Argentina no pudo ir, y que para mí era un poco el broche de mi carrera, los Juegos Olímpicos del 80. No, digo, ahora después voy a ir a
a Moscú y ya vamos a pasar por Montreal para meternos específicamente ahí. Pero digo, no es un dato menor esto de poder nadar en otro país, poder, no digo comparar, sino vivir experiencias diferentes. ¿Qué podés decir de eso? No, fue una maravillosa experiencia, maravillosa. Me fui sin saber inglés. Fuiste por todo, Me fui por todo. También, y volvemos a lo de antes, llegué a una universidad, no top de Estados Unidos, pero una universidad que estaba en los primeros 10 más o menos, la Universidad del Sur de Illinois, donde había un muy buen equipo de natación, también. Un entrenador que nos mantenía todos unidos, había gente de otros países, suecos, sudafricanos, australianos, filipinos, estadounidenses por supuesto, ingleses, era una cosa muy linda. Y en esa comparación, ahora sí, en una comparación, digo, situando en la Argentina en esos tiempos y a donde fuiste a nadar en Estados Unidos, ¿había mucha diferencia o no? En cuanto a las formas de preparación. No tantas, o sea, había mucho en la parte de las facilidades que teníamos. Sí, porque digo, voy a eso. Claro, teníamos una pileta. Bueno, nosotros, como todos los deportistas de mi edad, todos hemos hecho alguna vez una pesa con Portland y sé caño. Que estuviste haciendo un poco eso, ¿no? Todos hicimos eso. Entrenar con bandas elásticas que eran de cirugía. Acá se hacía todo muy a los ponchazos, pero se entrenaba fuerte. Y muchos de mi edad, de los deportes argentinos que han sido exitosos, era porque se entrenaban muy fuerte, a pesar de la falta de infraestructura. Yo siempre digo que hay falta de infraestructura, todavía hay. Hay mucho que se puede hacer a pesar de la falta de infraestructura. A veces decimos de tripas corazón. Y digamos, a veces es donde ponemos el carro, ¿viste? El carro, si yo no tengo la piletita cubierta y está temperada. Busco excusas, claro. Y a veces no, a veces tenés que decir, che, es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que tiene todo el resto. Entonces, cuando vos me decís, ¿qué viste en Estados Unidos? Y sí, una organización mucho más prolija, mucho más ordenada, sabíamos a qué hora íbamos a entrenar, claro. A qué hora íbamos a entrenar, a qué hora íbamos a comer, mucho más ordenado. Pero el nivel de sacrificio que hay en el deporte, que había en el deporte en esa época, en natación en Santa Fe, era... Pero además, ¿quién te quitaba a vos y a tus amigos del grupo esto de la construcción de tu propia pesa? Vos sabías después cuando tenías que entrenar y cuando tenías un logro todo lo que habías hecho por Pero eso. Pero sí, o irnos en el auto de Raúl, que era un Fiat 600, que entrábamos 7, 8, porque Raúl nos llevaba, nos traía, o los padres, ¿cuántos padres? El trabajo de los padres, de los directivos de esa época y de ahora, sí. Yo creo que hoy incluso más, porque el deporte sigue siendo a pulmón acá. Sí. Siempre los contextos acompañan de la siempre, misma forma. Acá tanto las cosas no han cambiado, lamentablemente, en tantos años, y se necesitan los padres, y todos esos padres, como yo te nombraba, ese señor que te nombraba, era el papá de un nadador que se metió en la comisión y que siguió ayudando. Entonces, todo se hacía allá en Estados Unidos, por supuesto, mucho menos, esto más profesional, el club o la universidad era el que llevaba todo. Te propongo hacer una breve pausa y meternos de lleno en la experiencia olímpica. ¿Cómo no, Fer? Ya seguimos en Coronados de Gloria. Seguimos en Coronados de Gloria. Ya conocemos cómo fue la historia santafesina, cómo empezó todo. Y cuando, más allá de todos esos logros y de los resultados que marcaste, es un palmarés enorme, ¿cuándo y cómo fue el hecho de saber que ibas a competir en un Juego Olímpico? Fue menos rimbombante de lo que podría haber sido en algún otro momento. Para mí fue algo bastante natural. Ahí va. Tengo que ser honesto. Pero por supuesto de eso se trata. Es lo que sentí porque mis tiempos estaban siendo lo suficientemente buenos como para ir, estaba teniendo los logros. Entonces, ir a los Juegos Olímpicos... ¿Sabías que ibas? Casi que sabía que iba. Sí, casi que sabía que iba. Yo me junto con algunas chicas
que una quedó afuera, una muy amiga mía quedó afuera, y yo veo con lo que sufrió ella, y yo no me acuerdo de haber sufrido por entrar, tal vez porque tuve suerte, no sé qué fueron esas circunstancias, pero no me acuerdo de haber dicho, hice el tiempo para ir. Tal vez era un poquito más fácil en aquella época, ¿eh? Ahora creo que tienes unos tiempos tremendos para clasificar, o sea que es muy duro en estos momentos poder clasificar para un Juego Olímpico. ¿Y cómo te recibió Montreal 76? Indescriptible la sensación de apenas pones el pie en la Villa Olímpica, cuando ya entras y te dan las identificaciones y los papeles y entrar a un lugar con mucha custodia, mucha seguridad. Veníamos de Múnich, ¿se acuerdan que en Múnich tuvimos una situación muy difícil? Entonces la seguridad ahí cambió y llegar ahí era un Babel hermosísimo. Si bien hubo muchos países africanos que no fueron, pero había gente de todas partes, y no podías creer que estabas ahí. Yo tenía 76, tenía 17, 18 años. O sea, estabas en un Babel deportivo que vos veías osos mongoles que hacían lucha libre, que vos los mirabas y te querías morir del tamaño que tenías. Sí, te digo que el Babel se amplía a la vida en general. Sí. ¿No? Porque a los 17 años uno también, más allá de tenerla clara hacia dónde va, por ejemplo, en la competencia, después en líneas generales vas viendo cómo equilibrás ese espectro. Sí, fue muy emotivo. Y después llegar a la parte deportiva, donde llegás a una pileta que era una cosa impresionante. El estadio de Montreal y la villa de Montreal fueron excepcionales. Montreal en sí mismo es un lindo lugar. Así que te partí al medio. ¿Y la competencia en sí? La competencia en sí la viví muy Porque bien. Digo, así como estabas tranquilo. La viví bien, con buenos tiempos. Yo salí, creo que decimos segundo, decimos tercero en los 100, en los 200... No me acuerdo, pero hice buenos tiempos. Deportivamente yo sabía que todavía me faltaba. Yo a nivel sudamericano estaba bien, pero a nivel mundial todavía me faltaba un par de escalones, que por suerte después pude hacer algo como para pensar que tenía clase, no mundial, no para ganar ni mucho menos. Siempre mi meta era entrar en las finales. Claro. Yo creo que ese era mi umbral. Sí, tu estándar. Sí, no podía pensar en otra cosa. Pero lo vivimos bien y lo viví con mucho respeto a la parte deportiva. O sea, todo esto que yo te cuento antes de la villa, de la gente, eso no interfirió para nada en la parte deportiva. Fue algo que yo me concentré, que la parte deportiva era lo que tenía que hacer, y bueno, después sí, te quedás unos días y la vivís, pero es más, yo no desfilé, que tal vez fue en definitiva la única vez que pude ir a unos Juegos Olímpicos, pero yo corrí al día siguiente. Yo tenía los 100 o los 200, no me acuerdo cuál de los dos, al día siguiente. Y tuve una pelea con la gente del Comité Olímpico. Porque ellos querían, obviamente, que desfilemos. Y yo no puedo estar 4 o 5 horas paradas ahí. No, va en contra de lo que tengo que hacer mañana. Va en contra de lo que tengo que hacer. Y yo me acuerdo ver a la gente desfilar, a mis amigas, mis compañeras de equipo desfilar y sentir una envidia de no estar ahí, pero sabía que tenía que estar mirándolo desde afuera, desde las tribunas. ¿Qué tenés ahí? Tengo 2 pequeños recuerdos. Permiso, ¿no? Sí, esto sale. Si lo sacás, está un poco viejito, 76. O sea, mira, lo voy a agarrar yo, porque si se rompe, la rompo yo. Pero esto es una cajita que te daban cuando llegabas. Con Olimpiada Montreal 1976. Y este es el de participante, que no creo que se alcance a ver, es muy chiquitito. Claro. Pero te lo prendías. Concurrente. Sí. Y llegabas y te daban
nosotros no estábamos acostumbrados, te daban una bolsa con un montón de regalos, de cosas. Ya eso te sorprendía. Y sí. Aparte lo otro que yo le estaba diciendo recién a tu compañero, de los Juegos Olímpicos, lo otro, y que también de los Panamericanos, es todo lo que uno comparte con atletas de otras disciplinas de Argentina. Claro. Son muchas experiencias en una. Muchas. Bueno, recién sé que estuvo Hugo Abrastegui hace un ratito. Sí. Bueno, él estaba en Montreal, después compartimos unos panamericanos con él también, gente de remo, de ciclismo, de box, de esgrima, que nos íbamos a ver, algunos, che, hoy compite tal, vamos a verlo. ¿Qué sentiste en ese momento? Digo, más allá de la sorpresa por cómo te recibían y por esa bolsa de obsequios que te daban. Pero después cuando quizás no eres, ¿qué hago yo acá? No, yo estoy acá. Ah, yo estoy acá, claro. Sí, yo estoy acá. Sí, y hoy cuando lo miro para atrás, y a pesar de no haber podido haber ido a Moscú, esa satisfacción, esa che, estuve acá, sí, lo hice, participé, soy parte de un movimiento olímpico que muchas veces es conmovedor lo que pasa. Y te encontrás con gente y por ahí el movimiento olímpico acá en Rosario y en Argentina está teniendo un valor fuerte, es emotivo. Y si tenés que definir qué es ser olímpico, porque eso engloba, mientras procesás esa respuesta, pero engloba mucho, no solamente el hecho de ir a competir y ganar una medalla o tener un buen puesto. Yo estoy mucho más con la otra parte, ¿no es cierto? Con la parte deportiva es muy importante, es lo más importante, pero lo que te queda después es el haber estado, el haber compartido con toda esta gente que por ahí de otra forma no, y de otros países. Yo estuve en ese Babel, yo creo que me queda esa sensación de haber participado, estado, tal vez porque yo después pude deportivamente ser un poquito superior a lo que fui en Montreal, tengo la tranquilidad de decir yo estuve y yo competí. Sí. Tal vez en aquel juego no al nivel que yo, pero era el que podía en ese momento, no podía otro. Pero después cuando pude tener un poquito más de nivel, me daba esa satisfacción, yo estuve ahí. Eso, pero ¿cómo viviste lo de Moscú? ¿Lo pasaste o te enojaste mucho, te frustraste? Sí, pero ya está, son circunstancias. No me quedó ningún dolor, claro. Ninguna... No, son circunstancias del mundo. Pasan un montón de cosas en el mundo, te toca estar en ese momento, en ese lugar. No fue la frustración que me... Bueno. No, yo ya tenía mi carrera de estudios, yo ya estaba estudiando en Estados Unidos, mi meta era recibirme, terminar de nadar, volver a Argentina, a trabajar. Los Juegos Olímpicos eran importantes, sí quería terminar con eso. No terminar porque eran los 80 y yo todavía tenía 2 o 3 años más de carrera por tema de estudios. Pero es algo más que pasó así como tal vez me tocó ir a algún torneo que no debería haber ido por alguna circunstancia, Moscú me queda la bronca de no haber ido, pero no así un dolor que fue una frustración. Hay un montón de pibes, de pibas, con los tiempos que cambiaron y mucho. Pero digo, ¿qué le dirías a esos pibes y pibas que se preparan, pero que pueden encontrar, digo, en estos tiempos de la inmediatez y del todo ya, distintos a las de tu época, pero no enfrentándolos a aquello, lo viejo? Digo, ¿qué les bajás? Yo creo que lo primero que le diría es, entrénense. O sea, esto no cambia. Esto es a base de entrenamiento. Esto es a base de entrenamiento. Rompete el alma. Entrenate, y después sí, peleá por lo que querés, pero lo primero que hay que entrenarse y no hay que buscar excusas. Nosotros tenemos grandes deportistas en Argentina, a lo mejor no masivamente, pero cuando vos lo ves y se entrenan, se matan. Lo que ha pasado con las chicas de hockey no es casualidad, y una cosa va fomentando la otra, ¿entendés? Me parece que
cuanto más deportistas hay, más va a haber. Pero bueno, estamos un poco confundidos a nivel organizativo, ¿no? Fíjate lo que está pasando con el CENAR también. Pero yo lo que le diría a los chicos, hay lindas salidas. Te puedes ir a vivir afuera. Hoy a nivel profesional hay salidas. También cambió cambió un montón. Hoy me preguntaba uno de tus compañeros, me dice, no, le digo, es una de hasta los 24. Uy, qué joven. Y no había más nada. Claro. O sea, era o la facultad, la universidad que me la pagó la beca, pero no había nada, no había te daban una malla, un gorro de vez en cuando, pero no era profesional. Y hoy hay profesionalismo a muchos niveles. Fíjate en el vóley lo que está pasando, cómo se van desarrollando. Y es mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. ¿Pudiste controlar, manejar bien en esto de, bueno, a ver, yo la peleé, hice mis propias pesas, le metí mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero fui referencia en el deporte? ¿Cómo sentiste eso? Con orgullo. Sí, porque de hecho hoy también lo sos, pero digo... Con orgullo. También me gusta haber sido un buen deportista y que creo que la gente me ve así como un buen deportista. Yo ya tengo 67 años, yo estoy bastante ya... Puedo decir algunas cosas que antes no hubiese dicho. Y que me vean como un referente no solo a nivel deportivo, sino por cómo me he manejado. Te da orgullo. Te da orgullo a mí, a mi familia. Eso te iba a decir, claro. A mí y te robo un segundo, el año pasado le pusieron mi nombre a la pileta. Iba a eso. De Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. ¿Te paraste en el mismo lugar que te parabas cuando eras pibe o no? ¿A lo de la pileta? Sí. No, nos tiramos esa noche. Nos tiramos con José Carlos Bueno, Carlitos Avalis y Raúl Araya, compañeros que habíamos nadado. Nos tiramos en calzoncillo a la pileta a las 3 de la mañana. ¿Y cómo no hacerlo? Entonces, yo cada vez que voy y veo mi nombre ahí, digo, che, algo hice. Gracias por venir, gracias por estar en el Museo del Deporte Santa Fe. Sí, muy cómodo y me estaban contando que esto va a ser para un montón de gente, me parece fantástico. Gustazo enorme. Un gusto grande. Nosotros nos vemos en breve con más Coronados de Gloria. Gracias por acompañarnos. Chao, hasta la próxima.